El 11 de abril de 1983 fue un día emblemático en la historia del rock y del metal. Ese día, los miembros de una por entonces desconocida banda llamada Metallica, originaria de Los Ángeles, se encontraban esta vez en Nueva York a punto de grabar su primer álbum. Eran las 9 de la mañana y el guitarrista líder de la banda, Dave Mustaine, se encontraba durmiendo en su recámara luego de una larga noche de excesos. De pronto se abre la puerta y son sus compañeros de banda, el guitarrista y cantante líder James Hetfield, el baterista Lars Ulrich y el bajista Cliff Burton, que luego de luchar por despertarlo de su resaca, y ni bien Dave puede abrir sus ojos, le informan algo totalmente inesperado. Mustaine era despedido de Metallica para siempre, ya no tendrá nunca más nada que ver con la banda. Ante tal noticia, Dave se despabiló inmediatamente y sin poder creerlo intentó desesperadamente pedir explicaciones y dar su punto de vista. Pero la decisión ya estaba totalmente tomada, incluso la banda ya había elegido a su reemplazante, Kirk Hammett, un guitarrista de thrash metal oriundo también de Los Ángeles. Así tal como lo retrata Dave Mustaine desde aquel episodio, sin previo aviso y sin segunda oportunidad fue que el guitarrista líder fue expulsado de Metallica, y para cerciorarse de que Mustaine no tenga nunca más nada que ver con Metallica, los miembros de la banda le informaron que ya tenían su ticket comprado de regreso a Los Ángeles para ese mismo día. Aún sin salir del asombro, Dave les preguntó a qué hora salía el avión y se horrorizó aún más al descubrir que no le habían comprado un boleto de avión, sino que le habían comprado un ticket de autobús, lo cual significaba cruzar todo Estados Unidos en un viaje tremendo de 4 días desde Nueva York hasta California. Y lo peor era que ese autobús salía en menos de una hora. Es así que Mustaine tuvo que empacar rápidamente sus pertenencias y sus instrumentos, y seguido esto Hetfield lo llevó inmediatamente a la estación, a la terminal de autobús Newport Authority, desde donde Dave se vio obligado a partir en un interminable viaje hacia Los Ángeles a bordo del Greyhound Bus. Mustaine estaba furioso, no solo había sido expulsado de la banda a la cual cofundó, sino que además ya habían elegido al guitarrista que grabaría ese primer disco para el cual Dave trabajó muchísimo, incluso escribiendo varias de sus canciones y solos más emblemáticos. Y por si fuera poco, había sido empujado a viajar hacia California en un mugroso autobús en un viaje absurdo de 4 días. Pero qué cosa tan dramática pudo haber ocasionado que un miembro tan importante y talentoso de la banda como Dave Mustaine fuera inmediatamente expulsado a pocos días de llegar a Nueva York para grabar ni más ni menos que el álbum debut de Metallica. La explicación es tan simple como dramática. Todo tenía que ver con las adicciones de Dave y su comportamiento violento. Todo esto había comenzado un par de años antes. Metallica había sido fundada en Los Ángeles por el guitarrista y cantante James Hetfield y el baterista Lars Ulrich, a quienes inmediatamente se acoplaron el guitarrista líder Dave Mustaine y el bajista Ron McGovney. Luego de un comienzo fallido, con un par de muy malos conciertos producto de la inexperiencia de la banda, y habiendo grabado un par de demos, Metallica comienza a adaptarse a los escenarios de Los Ángeles para luego tener la oportunidad de viajar a Nueva York a una mini gira y, si todo iba bien, poder grabar allí su primer álbum, su álbum debut, el famoso Kill 'Em All. Pero ese primer año de la banda fue un tanto fatídico y descontrolado. Si bien todos los miembros de la banda eran de consumir alcohol, Dave Mustaine era el más extremo de todos. Según sus propias declaraciones, por esos años Mustaine vivía todo el tiempo alcoholizado y drogado. Pero además era el único de los 4 miembros al que el alcohol lo transformaba en una persona violenta y despreciable. Es así que tuvo varios inconvenientes con cada uno de los miembros de la banda, principalmente con el bajista Ron McGovney, a quien además de fastidiarlo en varias ocasiones, también le volcó cerveza en su bajo, no solo arruinando el circuito eléctrico y los micrófonos, sino que también propinándole una descarga eléctrica, ya que el bajista conectó su instrumento sin saber lo que Dave había hecho. Esto provocó que Ron expulsara inmediatamente a todos los miembros de la banda de ese ensayo. Ellos ensayaban en la casa del bajista, e incluso al poco tiempo McGovney decidió abandonar la banda, no solo por estos hechos de violencia por parte de Mustaine, sino que también porque ya se veía venir que tanto James como Lars
habían decidido reemplazarlo contactando a otro bajista llamado Cliff Burton. Pero no solo Ron era víctima de la violencia de Mustaine, sino que todos los miembros de la banda también lo eran. Dave era talentosísimo y grandioso como músico, pero su personalidad y su estado constante de ebriedad hacían que se hiciera imposible trabajar con él. Otro episodio famoso es la vez que Dave llevó al ensayo, sin pedir permiso, a su perro. Ese día el perro dio unos saltos y rayó con su pata y con sus uñas el auto de Ron McGovney. James Hetfield, que vio la escena, se puso furioso con el perro, no solo le gritó sino le dio una patada para apartarlo del auto, lo cual provocó la furia irracional en Dave Mustaine. En un estado de furia, Dave comenzó a dar golpes de puño a James y también a Lars y a insultar a Ron. Luego de esta pelea, Mustaine fue expulsado de la banda Metallica, pero al otro día él pidió disculpas y pidió que fuera incluido nuevamente, cosa que los demás miembros aceptaron. Pero al poco tiempo después, y ya en Nueva York, el estado permanente de ebriedad y de descontrol de Mustaine hizo replantear a la banda y determinar que era imposible grabar un disco y hacer una carrera con alguien así. Y ya habiendo conocido a un guitarrista como Kirk Hammett, guitarrista de la banda Exodus, con la cual Metallica había compartido shows unos meses antes, no lo pensaron más. Contactaron a Hammett y al saber que él estaba interesado en pasarse a las filas de Metallica, decidieron despedir inmediatamente a Mustaine y lo subieron a ese autobús con rumbo a Los Ángeles. Durante ese viaje de 4 días, Mustaine masticó mucha bronca e impotencia, y allí mismo decidió que formaría una nueva banda que haría pedazos a Metallica. Con toda esa furia y adrenalina y con varios días de viaje por venir, Dave comenzó a escribir letras para canciones en ese mismo autobús. Pero al no tener ningún papel para hacerlo, tuvo que escribirlas en un folleto que encontró, un folleto que era propaganda del senador Alan Cranston. De pronto leyó una frase en ese folleto que le llamó muchísimo la atención. La frase, que se refería al uso de armas nucleares, decía: "The arsenal of Megadeth can't be rid", que quiere decir el arsenal de muerte masiva no se puede deshacer. A Dave le llamó la atención muchísimo la palabra Megadeth, muerte masiva. Y es así que simplemente cambiándole una letra a esa palabra, Dave Mustaine fundó a bordo de ese autobús que lo llevaba de vuelta a su casa en Los Ángeles, expulsado de su banda anterior Metallica. Dave fundó su nuevo proyecto llamado Megadeth. Pero esta ya es otra historia que quizás la cuente en algún otro video. Y es así, amigos, que aquí finaliza esta historia del día que Dave Mustaine fue expulsado de Metallica. Espero que les haya gustado, los invito a comentar qué otras historias de rock, de metal les gustaría que compartiera con ustedes. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita, así no se pierden ninguno de mis nuevos videos. Y también para todos los que quieren aprender guitarra al extremo, les súper recomiendo ingresar a tusclasesdeguitarra.com y unirse a mi escuela de guitarra online con los mejores cursos para aprender sin moverte de tu casa guitarra acústica y guitarra eléctrica al extremo. Eso es todo, amigos, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.